Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a su canal comiquero. Yo soy Poderoso Sensual y esto es Comic y más cómic. Hoy presentamos 12 gemas de Lane Milburn. ¡Chócalo! Editado en 2014 por Fantagraphics, 12 gemas es un cómic firmado por Lane Milburn. Es una space opera llena de fantasía, aventura y comedia. Este cómic consta de 248 páginas en blanco y negro, dibujadas originalmente en formato carta oficio, aproximadamente un formato de 8.5 por 13 pulgadas. Está dibujado y rotulado con tinta china y plumilla. Lo que buscaba el autor con este tipo de trabajo es remontarnos al tipo de cómic pues underground de los 60-70s, pero con una tonalidad, con un giro de ciencia ficción. Eso es un poco lo que buscó y la verdad que está muy acertado. Acá lo que vamos a ver es las aventuras de una tripulación conformada por Dogstar, que es un perro mecánico, Venus, que es una guerrera que estuvo afiliada a un grupo que se llamaron los Caballeros de la Órbita Elíptica, y Force, un sujeto fuertísimo, un mercenario, un criminal, que con esta misión trata de redimirse y trata de cambiar su modo de vida. Quien los convoca es el Dr. Z, quien ha estado trabajando en un proyecto ultra secreto, pero que para poder concluir este experimento necesita de las 12 gemas. Él sabe que las necesita, aunque al principio nos menciona que no sabe muy bien, pero su intuición le dice que hay que ir por estas gemas. Así es que él convoca y hace este grupo con estos 3 tripulantes y los manda a la aventura. La verdad que es muy interesante esta historieta y el autor, Lane Milburn, comenzó a trabajarla en 2010 y terminó en 2013. Un año después, Fantagraphics la ha editado. Pero, ¿quién es Lane Milburn? Lane Milburn nació y creció en Lexington, Kentucky. Se graduó del Maryland Institute College of Art en 2008 con la licenciatura en pintura. Mientras vivía en Baltimore, Milburn publicó varios minicómics con el colectivo de arte clandestino Closet Caption Comics. La Fundación CERIC le otorgó una beca en 2009 por su libro Death Trump, que él mismo publicó en 2010. Posteriormente, editó el cómic Organized Crime. En 2014, crea el cómic 12 Gems, editado por Fantagraphics. Es en 2021 donde crea su nueva historieta, Lore. Actualmente vive y trabaja en Chicago. Bueno, y regresando a este cómic, lo que vamos a ver acá son un montón de viñetas de alto nivel creativo, de alto nivel imaginativo, y con un achurado y unas técnicas bastante padres. Lane Milburn, como vimos, es graduado de la Escuela de Artes y la anatomía le hace un sello particular. Creo que, no sé si sea que está de moda o mucho de este material alternativo tiende a tener este tipo de dibujo, tal vez no tan consolidado en la anatomía, pero si revisamos las páginas, hay una buena secuencia y sobre todo un uso adecuado de la luz y de las texturas. Eso hace que, a pesar de que tal vez la anatomía y los puntos de fuga de los personajes no sean los mejores, todo lo demás le da la atmósfera, le da las texturas y hace que sea un trabajo sobresaliente, bastante interesante. Además, la temática también resulta algo que últimamente me ha llamado mucho la atención en este tipo de cómic, que son cómics, por así decirlo, ligeros, donde premia la aventura, donde premia, o el gran momento es que nos involucremos con los personajes y vayamos viendo sus vicisitudes, sus problemas. Acá no es un cómic nuevamente que va a encontrar el hilo negro, no hay mucha profundidad. Sí puedes rascar y entender un poco más a los personajes, pero por entrevistas que yo he visto sobre el autor, de él mismo y hacia otras personas que son lectoras de su trabajo, ya vemos que tiene ciertos tópicos, ciertas cosas que le interesan. Entonces a mí ya me está intrigando y me gustaría conocer más trabajo de él,
para saber de forma global pues cuáles son sus inquietudes y eso irlo asentando y poder apreciar más la obra, porque si lo leemos así de tirón, pues es divertida, es jocosa, pero ya está, ¿no? Y en algunas otras entrevistas he visto cómo hacen similitudes de varios personajes que él va creando y que tienden a de pronto anhelar cosas, pues, ¿cómo decirlo? A través de la tecnología, a través de los medios, a través de las personas, sin importarle a quién pisa, él consigue los medios, la persona inicial, por ejemplo el Dr. Z, y que al final pues tiene un giro, que eso que estaba buscando, que eso era su anhelo, al final lo termina modificando, transformando. Entonces eso se me hizo muy interesante, ya que lo mencionan que ha sido una constante en varios trabajos y me gustaría poderlo apreciar más. Pero bueno, así a simple lectura primera, se me hizo divertido, se me hizo interesante y pues el dibujo sobresaliente. No me gustaría comentar mucho porque la verdad que este cómic es muy sencillo y si uno va diciendo una premisa, la historia es muy rápida, muy ligera, no tiene entramados, simplemente tú vas viendo entre líneas después y buscándole, por así decirlo, tres pies al gato, ¿no? Pero la verdad, un cómic bastante interesante. Yo nuevamente en esta pequeña colección que estoy haciendo de títulos que se encuentran en la Vasconcelos, también lo encontré ahí en la Vasconcelos y poco a poco voy leyendo y entendiendo pues sus etiquetas, ¿no? Aquí viene la etiqueta donde viene el código de este título y por ejemplo nos menciona que este es un volumen 1, que no es parte de una colección, lo cual es cierto porque Fantagraphics pues nada más nos ha editado uno y ahorita voy a continuar con este tema. Y ejemplares que están en la Vasconcelos, aquí nos marca que solo hay uno. Ya después en otros títulos vemos que hay más cantidades, más copias y por lo tanto pues es importante, ¿no? Yo lo voy a ir a dejar y ya no lo puedo sacar hasta dejar un periodo más de tiempo para releerlo. Y en ese momento alguien más puede leerlo y así yo creo que es la manera en la que uno lo va cazando, ¿no? También esta cosa de que pues nada más hay una copia y si por ahí alguien lo toma, pues hay que esperarse más. Para mí fue interesante porque si yo hubiera visto este cover, la verdad me hubiera intrigado y hubiera deseado comprarlo y subirlo a mi lista de deseos. Pero como está acá en Vasconcelos, pues directamente yo ni lo conocía, me gustó la portada, me aventé a leerlo y ya estoy satisfecho. Sí, como decía, ahora voy a invertir a comprar o a buscar más títulos de este autor y posteriormente en un futuro, si lo encuentro en promoción o algo, ya lo compraré. Pero esa ansia de conocerlo, de quererlo ya, la Vasconcelos me ha ayudado a quitármelo, de estar ansioso, ansiadísimo, ya relajado porque ya lo he leído, ya está en mi cerebro, ya está aquí procesado. Y bueno, continuar con más lectura de este autor. La parte del dibujo me gustó mucho. Hay no necesariamente referencias a otras cosas. Yo pude aquí ver que es un collage, es decir, hay algunas páginas que me recuerdan un poco a la diagramación que hacían en Lone Wolf, ¿no? Con estas dobles páginas. Este es un doble splice page, no lo supe pronunciar. Pero hay otras donde sí las viñetas continúan. Y eso me recordó al manga. También esta diagramación es muy manga. Hay también algunas cosas caras, ¿no? Que son como muy mangas. Sin volcarse, ¿no? Acá podemos ver pues, cualquier cosa, ¿no? Entre Otomo, Moebius, Enki Bilal, ¿no? Y estos cómics underground, de antologías de heavy metal, que siempre estuvieron en blanco y negro. Y eso a mí me gustó muchísimo, ¿no? Que regrese el blanco y negro, que regrese la buena mano para las texturas, para las sombras, obviamente para entender la luz. Y eso me ayuda mucho a disfrutar el dibujo. Y lo que vi que este autor también en sus nuevas obras ya mete color. Como decía, hay una entrevista que voy a dejar en la descripción para quien quiera adentrarse más a este autor, en donde él describe pues cuáles eran sus intenciones al hacer este cómic y un poco qué bebió. La verdad que él se metió a estar escuchando algunos programas de psicología, de evolución, de ciencia, para ir como metiendo cosas. Hay conceptos también, ideas como
una parte que aquí nos mencionan es esta situación de el combustible, ¿no? Entonces hay un ultracompactador de combustible, que es un término que aquí él trata de inventar y que sirve para que los personajes puedan ir a grandes distancias, y ahí es donde mete un poco la ciencia ficción, ¿no? Con estos datos medios duros o posibles o reales, que podrían ser reales, y que pues la verdad que en nuestra humanidad todavía no hemos llegado a tener esa capacidad de almacenaje de combustible para que una nave pueda salir más allá de lo que nuestras limitaciones nos dan, ¿no? Y hay otros conceptos, en ese sentido también es interesante. Hay como muchas bromas así sarcásticas y hay patadas en el trasero. Por ejemplo, Furst resulta ser un personaje que a mí me gustó mucho. Es un personaje que no es... hay cierta nobleza, y en cada uno de estos personajes nos van mostrando un poco su pasado, salvo de Dogstar. Y bueno, ya profundizando y entrando más en los personajes, las intenciones de Dr. Z es un anhelo que va con la capacidad científica, ¿no? Esta situación humana de, a través de la tecnología, llegar a trascender cuando la trascendencia está en uno mismo, pero eso hace que cometa como Frankenstein, ¿no? Se obsesione, se clave y rompa todo con tal de obtener su premio, ¿no? Que es la conclusión de su experimento. Y eso es interesante. Por otro lado tenemos a Dogstar, que es este perro que es un mecánico, un astromecánico, muy capaz, pero también muy apocado, muy así suavecito. Y es un personaje que como que me intrigó porque no nos muestran mucho de su pasado. Él tiene ciertas clarividencias, a pesar de que es un crack con la mecánica, un ingeniero mecánico, es el más espiritual, ¿no? Entonces también eso se me hizo interesante. Por otro lado tenemos a Venus, que es una chica guapa, guerrera, como decía, formaba parte de estos caballeros de la órbita elíptica, que era una especie de por así decirlo, ¿no? De Space Raiders, ¿no? Como la de Maestro Spirit, que estaban ellos regulando y se metían y eran como policías cósmicos y se metían a poner orden, ¿no? Cuando había conflictos. Y por otro lado, bueno, algo sucedió que ya dejó este grupo y bueno, atendió el llamado del Dr. Z. Y por otro lado tenemos a Furst, que nos comentan cómo él en su planeta fue pues sometido por una raza. En su propio planeta había otra raza que se fueron combinando con la raza que él tiene hasta que fueron conquistados y fueron sometidos. Entonces muchos de los machos de su especie tenían que trabajar muchísimo para tener comida y tener mujeres y tener una media vida. Entonces ante este punto de esclavitud él hace cosas, se rebela y provoca pues la extinción de su especie, ¿no? Ahí justo está un reportero, ¿no? Cósmico, espacial, que toma esa imagen de cuando él está corriendo, y ahí pasan muchas cosas, lo cual va provocando que nuestro personaje se vaya siendo un ser oscuro, un ser que no tiene compasión, que se va haciendo malo, por así decirlo, ¿no? Pero es interesante ver cómo va llegando a este punto, y que además nos hacen ver que no es que ya haya tomado un gusto por esta vida, sino que es lo que le ha tocado y a través de eso tiene que sobrevivir y continuar adelante. Pero cuando hay una oportunidad de cambio, siempre la toma. Al final todo se echa a perder y provoca que su ira vaya creciendo más. Entonces, en ese sentido, este personaje es el que más me gustó, porque justo está tratando de hacer un cambio para mejorar, pero las circunstancias no le ayudan. Entonces, eso está padre, ¿no? Y esto es como un poco los personajes. Alrededor también de ellos hay otros personajes, hay ciudades, hay planetas. Acá hay una aventura en donde pues no tienen que comer, nada más está comiendo Space Dog, y cuando lo prueba Furst pues se vomita, ¿no? Entonces dice, no, pues tenemos que ir ya a un lugar a comer porque no podemos continuar así. Y así es como llegan a un planeta donde tratan de abastecerse. Y justo en este planeta pues se encuentran a otras personas que también están bajo el objetivo de las 12 gemas, pues más que personas, seres. Y se comienza aquí el traca-traca, ¿no? Entonces aquí es donde comienza la aventura, la acción, y está padre, ¿no? También aquí es donde justo vemos el pasado
de Venus. Y bueno, se va entrelazando así. Lo que también me gustó mucho es que nos plantea una sociedad cósmica, ¿no? O sea, ya no es la emoción de ir a un mundo, sino todo el mundo, todo el espacio, toda la galaxia, ya está entendido un poco en este tenor de Star Wars, ¿no? Que ellos entienden que ya ir como a un planeta es como ir a un país, ¿no? Con sus creencias, con sus formas, con su gobierno, etcétera. Pero todo el planeta, entonces van de un lugar a otro y de galaxia a galaxia como si fueran continentes. Entonces eso también me gustó mucho, que ya no se clavan en como Star Trek un poco, ¿no? En la sorpresa de nuevas especies, sino que ya se entiende que todo es así y hay pues seres espaciales y aliens por todas partes y nadie se sorprende y todos conviven y bueno, eso me gustó mucho, este mundo que él ha creado aquí. Pero bueno, la verdad yo ya hasta aquí con este gran cómic. 12 gemas, 12 gems de Line Milburn. Y pues nada, como siempre, si llegaste hasta este punto, hasta este momento, muchísimas gracias. Dale like, comparte y como siempre te invito a que te unas a mis redes sociales en Instagram como Poderoso Sensual, en Facebook como Poderoso Cómic Sensual y mi perfil donde puedes ver mis dibujos, mis rayones. Soy Poderoso y dibujando ando. Sin nada más por el momento, solo me queda agradecer el lujo de tu compañía y esperar me acompañes en el próximo gran video. Poderoso Sensual con Lane Milburn y 12 gemas. Adiós.